Bienvenidos de nuevo a la clase Cómo calcular derivadas parciales, parte 2. Bien, habíamos trabajado en la clase anterior las derivadas parciales de primer orden. Para calcular las derivadas parciales de segundo orden, debemos calcular las derivadas de primer orden. Recordemos entonces que tenemos la derivada parcial con respecto a x. Una vez calculada la derivada parcial con respecto a x, para calcular la derivada de segundo orden tenemos dos opciones: volver a derivar con respecto a x o derivar con respecto a y. Eso va a implicar que si derivamos la primera derivada con respecto a x nuevamente, vamos a obtener la segunda derivada de x, es decir, la primera con respecto a x y la segunda también con respecto a x. Pero si decidimos ahora derivar la primera derivada con respecto a y, lo que vamos a tener es la primera derivada con respecto a x y la segunda con respecto a y. Ahora bien, si empezamos con la primera derivada con respecto a y, entonces tenemos que podemos calcular la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Esto nos va a generar entonces 4 derivadas parciales. De manera particular, es importante señalar que a esta derivada y a esta derivada, es decir, la primera con respecto a x y luego con respecto a y, o la primera con respecto a y y la segunda con respecto a x, usualmente se les llama las derivadas cruzadas. En la notación vamos a hacer la siguiente aclaración. Entonces, si estamos pensando en la primera derivada con respecto a x y luego con respecto a x, en la notación de Leibniz se va a escribir la derivada parcial al cuadrado de f sobre la derivada parcial de x al cuadrado. O en la forma de operador colocamos la segunda derivada parcial con respecto a x y a x o a x al cuadrado de f de x, y. ¿Esto qué va a significar? Que la primera derivada se hizo con respecto a x y que la segunda derivada también se hace con respecto a x. En el caso de la derivada cruzada de x y y, observen que en la notación de Leibniz se coloca la derivada parcial elevada al cuadrado de la función f, la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. O en la forma de operador, la derivada parcial al cuadrado de la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y de la función f de x, y. En este caso, la primera se hace con respecto a x y la segunda se hace con respecto a y. Aquí es importante precisar que en el caso de la notación de subíndices se escribe la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. Sin embargo, en la notación de Leibniz, la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. Ahora, si pensamos en la segunda derivada cruzada, decimos la derivada con respecto a y en la primera opción y la segunda con respecto a x. Volvemos y escribimos la derivada parcial al cuadrado de f, la primera con respecto a y y la segunda con respecto a x. Observen que la notación, la escritura se hace en este sentido en la notación de Leibniz, mientras que en la notación de subíndices se hace en este sentido. En forma de operador, como aparece de manera seguida, y aquí hago la claridad. La primera en este caso se hace con respecto a y y la segunda con respecto a x. En el caso de la primera con respecto a y y la segunda con respecto a y, se escribe la derivada parcial al cuadrado de f de la derivada parcial de y elevado al cuadrado. Esto va a significar que la primera se hace con respecto a y y la segunda también se hace con respecto a y. Ahora trabajemos el ejemplo. Vamos a encontrar las derivadas de segundo orden para la siguiente función: f de x, y igual a x a la 6 más 7yx menos y a la 5.
Para calcular entonces las segundas derivadas, el primer paso es calcular las derivadas de primer orden. Entonces, con respecto a x, tenemos que la derivada de la función nos da 6x a la 5 más 7y. El tercer monomio es una constante, entonces eso nos va a dar 0. La segunda derivada ahora con respecto a x, entonces nos va a quedar 30x a la 4 y en este caso este monomio se hace 0. Observen entonces que para encontrar la segunda derivada con respecto a x y a x, hemos derivado la primera derivada. Ahora si hacemos la cruzada es tomar la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. En este caso, quien se va a comportar como constante es la expresión 6x a la 5, por tanto nos queda 7. Si queremos trabajar las otras derivadas, entonces debemos arrancar derivando primero con respecto a y. Entonces con respecto a y nos va a dar, en este caso, x a la 6 se va a comportar como una constante, entonces nos va a quedar la derivada de esta expresión, que queda 7x. Y la derivada del monomio menos 3y a la 5 es menos 15y al cuadrado. Ahora para calcular las derivadas de segundo orden, entonces derivamos con respecto a x, que vuelve y nos da 7, observando que esta expresión es una constante porque solamente depende de y, entonces queda 0. Y en este caso, al hacer la segunda derivada también con respecto a y, nos va a quedar menos 30y. ¿Listo? Observen que en este caso, particularmente, las derivadas cruzadas son iguales. Más adelante en otra clase veremos bajo qué condiciones se va a dar esta igualdad entre las derivadas cruzadas. Bueno, ahora vamos a mirar una aplicación en términos de las derivadas parciales y es mirar si satisfacen o no la ecuación de Laplace. Entonces, nuestro ejemplo consiste en verificar si la función f de x, y igual a e a la menos 3y coseno de x satisface la ecuación de Laplace. Recordemos cuál es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es la segunda derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la segunda derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado debe ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Si la función que está aquí subrayándose satisface esa igualdad, se va a decir que esa es una función de la ecuación de Laplace. ¿Qué necesitamos para mirar si se satisface dicha ecuación? Necesitamos calcular la segunda derivada de f con respecto a x al cuadrado y también necesitamos calcular cuál es la segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado. Bien, entonces tenemos la función en la parte superior de la pantalla y vamos a empezar el cálculo de la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, al hacer la derivada, observen que la expresión e a la menos 3y se comporta como una constante porque estamos derivando parcialmente con respecto a x. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la expresión coseno de 3x es lo que voy a empezar a derivar. Derivada de coseno menos seno de 3x por la derivada interna del ángulo. Entonces escribo la derivada de 3x con respecto a x. Efectuando entonces y reescribiendo la derivada, puedo escribir. Recordemos que la derivada parcial de 3x con respecto a x es 3. Entonces nos va a quedar menos 3 e a la menos 3y seno de 3x. Para calcular la segunda derivada, entonces volvemos a derivar con respecto a x. De nuevo, toda esta expresión que estoy subrayando en color morado se va a comportar como constante y voy entonces a calcular la derivada de la expresión seno de 3x. Entonces, la derivada de seno de 3x coseno de 3x por la derivada del ángulo, es decir, por la derivada parcial de 3x con respecto a x. De nuevo, esto nos va a dar 3. Eso significa que al reescribir la expresión nos va a quedar 3 multiplicado por 3, nos va a dar menos 9 e a la menos 3y coseno de 3x. ¿Qué sigue? Lo que sigue es hacer
la segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es analizar la expresión, pero en este caso quien se va a comportar como constante es la expresión coseno de 3x. Observen que aquí aparece. ¿Qué nos interesa derivar ahora? Como estamos haciendo la derivada con respecto a y, nos interesa derivar la expresión e a la menos 3y. Entonces, la derivada de e a la menos 3y es e a la menos 3y por la derivada de menos 3y. Esto nos va a dar menos 3. Al reescribir la expresión, entonces nos va a quedar menos 3 e a la menos 3y coseno de 3x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Derivamos de nuevo con respecto a y. Repito, coseno de 3x, como es una expresión que solamente depende de x, se comporta como constante. Y ahora voy a calcular la derivada de 3e a la menos 3y. Entonces, menos 3e a la menos 3y por la derivada de menos 3y, y esto vuelve a ser menos 3. En efecto, lo que nos queda es que la segunda derivada parcial de f con respecto a y es igual a 9e a la menos 3y coseno de 3x. Ya tenemos entonces calculadas las dos derivadas parciales. ¿Qué nos queda revisar? Que efectivamente la suma de estas dos expresiones de 0. Entonces, señalamos y sustituimos. Menos 9e a la menos 3y coseno de 3x más 9e a la menos 3y coseno de 3x es igual a 0. Por tanto, hemos concluido que la función f de x, y igual a e a la menos 3y coseno de 3x satisface la ecuación de Laplace. Muchas gracias.